este es su programa Sensor UABC. Hoy 7 de enero estamos a tan solo una semanita de haber arrancado el 2018. Así que ¿por qué no platicamos un poquito de cómo nos fue a todos nosotros el pasado 31 de diciembre? Yo voy a comenzar. Les comento, en mi familia es tradición amanecernos hasta las 7, 8 de la mañana, así que ya se imaginarán, estuve un poco cansada ese día, pero muy bien me la pasé con mis amigos, con mi familia y sobre todo pues las 12 uvas, 12 deseos. Así que ¿qué te parece a ti si nos cuentas un poquito sobre cómo te fue el pasado 31 de diciembre, Miguelito? Claro que sí, Abigail. Soy Miguel Vargas y muchas gracias a todos por acompañarnos en este primer programa del 2018. Les platico cómo me la pasé. La verdad es que tuve que hacer un viaje a la capital del estado de Baja California, Mexicali. Me la pasé bastante bien, el clima estuvo muy a gusto con toda mi familia. Obviamente no faltó la música, el karaoke, entonces pues ya se imaginarán cómo se puso, pero todo dentro del ambiente, ¿no? Todo dentro de lo esperado. Y pues eso fue muy bueno. Se escuchaban los cohetes, las familias, los vecinos y todos celebrando. Entonces estuvo muy bien, me dio mucho gusto viajar. Brandon, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo tu año nuevo, tu celebración? Pues Miguel, Avi, Paola, un gusto saludarlos, también a nuestro público televidente que está pendiente de Sensor UABC todos los domingos. Yo la verdad la pasé en ambiente familiar. Me la pasé con mi familia, estuve con mi familia no directa, pero es esa familia que uno elige, ¿no? Que son los amigos, los compañeros, todas aquellas personas que tienen relevancia para nosotros. La cena estuvo deliciosa. Hubo unas bebidas muy ricas preparadas por mi abuela, la cual le mando un fuerte abrazo y un enorme beso. Pero de verdad es ambiente familiar, pero sobre todo esta alegría de que es nuestro primer programa de la temporada 12 del año. Paola, un gusto saludarte y ¿cómo estás? A ver, platícanos. Gracias, Brandon. Bueno, antes que nada los saludo a todos. Yo soy Paola Casillas y pues me encuentro muy contenta de estar arrancando un programa otra vez con todos ustedes. Y bueno, les comento, me la pasé súper bien y de entrada comiendo el pavo, champurrado, elotes, bueno, de todo. Fue una gran celebración, de verdad. En mi casa nos la pasamos súper bien, así que me alegro de que también en su casa se la hubieran pasado muy bien. Pero bueno, no hay que alargar más esto y hay que darle comienzo a este gran programa que todos nuestros capsulistas prepararon para todos ustedes. Y bueno, recuerden que esto es Sensor UABC de temporada 12. Bienvenidos una vez más a Detrás de. El día de hoy les presentaremos lo que sucedió en la Feria de los Valores y la Cultura de la Legalidad en la Facultad de Turismo y Mercadotecnia. Su finalidad es que los jóvenes de la facultad se relacionen con los derechos y conozcan un poco más, y esta actividad es una actividad 8 igual a 1. 8 igual a 1 es una actividad que se hace para que los jóvenes participen en diferentes actividades. Juntando 8 sellos se les da un crédito que les puede servir en su carrera. Lo organiza la Facultad de Turismo y Mercadotecnia, el licenciado David Omar y la doctora Adriana. Participan los jóvenes de la facultad y sus familiares. Se hizo una invitación para que pudieran asistir y conocer. Están manejando dinámicas como las ferias, donde haces juegos y te regalan un premio, pero te hacen primero alguna pregunta sobre algún derecho que están hablando y ya si la acertaste te dan el premio. Cada puesto contaba con un valor como solidaridad, confianza, respeto, entre otros, o con un artículo de la Constitución. Con esto, se buscaba una interacción en la que se aprendiera fácilmente acerca de este tema mientras jugaban. En esta feria se contó con un maratón de lectura del Código de Ética de la UABC, módulos de información, conferencias y varios puestos por parte de los alumnos de la facultad. De igual manera, se ambientó esta feria con música en vivo.
Miguel, sabemos que nuestro programa de televisión tenemos cápsulas muy buenas y de calidad, pero la que viene a continuación supera nuestras expectativas. Platícame cuál es. Bueno, todos la conocemos, es nada más y nada menos que Banco de Ideas. Estas personas trabajan excelente y traen para nosotros siempre temas muy interesantes y sobre todo del quehacer universitario, ¿no? Entonces, pues ellos traen el día de hoy una pregunta muy importante a diferentes personas y también a ti. Para ti, ¿qué es iniciar bien el año? A ver, Brandon, platícanos. Está difícil, pero tienes que tratar de contarnos esto. Pues yo creo que iniciar bien el año es tratar de erradicar toda costumbre negativa que no nos haga bien a nosotros. Un ejemplo, vicios, que las personas fuman, que toman. Poder erradicar esas cosas y tratar de hacer este año las cosas de la mejor manera. Un ejemplo de ello es cortar de tajo la situación para poderte afrontar y recibir el año con todo el power. ¿O no es así, Miguel? Claro que sí, como tú lo comentas, muchas personas tienen diferentes perspectivas. Mucha gente busca en este inicio de año el buscar un nuevo hábito y dejar uno malo atrás. Entonces, yo en lo personal, pues obviamente trato de estar cerca de las cosas que hacen bien. Por ejemplo, el ejercicio, también aspectos culturales como la música. Entonces es algo que a mí me mueve mucho y sobre todo, pues creo que hay mucha gente que comparte esto que estoy platicando. Pero ¿qué te parece si mejor vamos a ver con la cápsula porque les estamos adelantando el trabajo? Entonces, pues, Banco de Ideas, por favor, aquí nada más en Sensor UABC, inicia ya. Amigos de Sensor UABC y bienvenidos una vez más a su sección favorita, Banco de Ideas. Primero que nada, queremos desearles un muy feliz año nuevo y esperamos que se hayan pasado muy bien estas fiestas decembrinas en compañía de todos sus seres queridos y también que hayan recibido este 2018 con la mejor actitud. En la cápsula de hoy nos encontramos en las explanadas de UABC Campus Tijuana, en donde entrevistamos a alumnos y maestros de esta institución para que nos hablen sobre qué es empezar bien el año para ellos. Acompáñenos. Es comenzar con mis amigos el año. Ya lo he hecho 2 años seguidos y espero que ese tercero sea igual. Para mí empezar bien el año es aprender de los errores cometidos el año pasado y no volver a cometerlos. No soy muy adepta de los planes de inicio de año. Para mí empezar bien el año es estar satisfecha con todo lo que he hecho, con lo que he aprendido y prepararme para experiencias nuevas en el próximo año. Para mí, ¿qué es comenzar bien? Pues yo digo que también es como estar bien con tu familia, en armonía, pues porque vas a estar todo el tiempo con ella, ¿no? Y estar felices y perdonar a la gente y ya. Pues para mí iniciar bien el año es estar con la familia y con los amigos que realmente te importan, porque no sabemos si el otro año podamos estar con ellos, y sobre todo es ser cool y hacerte notar. Comenzar el año bien para mí significa empezar bien queriéndome a mí misma y estando bien con los demás. Comenzar bien el año es proponerte cosas, bueno, todos lo hacemos. Es típico hacerte tus propósitos, comer las uvas y estar con la familia. Para mí comenzar el año significa estar y abrazar a todos a mis parientes, a mis padres, a mi hermano y a mis abuelitos, porque me gusta comenzar el año con esas personas que me la amo. Para mí comenzar bien el año es comenzar siendo una persona resiliente y tener una actitud positiva ante todo. Yo creo que sería estar a gusto contigo mismo y tener salud sobre todo y valorar las cosas que en realidad nos benefician y son buenas para nuestra vida. Para mí empezar bien el año se trata de recordar y analizar todas esas experiencias que impactaron en mi vida, que sean buenas, sean malas, me puedan ayudar a mejorar tanto como persona, como estudiante, y pues estar con mi familia, tener salud, muy importante, y agradecer por todo lo positivo y, como dije, negativo que hay en mi vida. Esto ha sido todo por nuestra parte. Banco de Ideas les deseo un excelente inicio de año, que logren cumplir con todas las metas que se propongan y que muchas oportunidades toquen a su puerta. No olviden seguir sintonizando Sensor UABC y nos vemos hasta la próxima. Bueno, Abby, ya escuchamos cómo es comenzar bien el año según nuestros compañeros, pero ahora yo te quiero hacer la misma pregunta. ¿Cómo comienzas bien el año tú?
Bueno, Paola, te comento, para mí comenzar bien el año es comenzar con nuestros amigos, con nuestros familiares y por supuesto con todos nuestros seres queridos. Y sobre todo iniciar con vibra muy positiva para poder lograr todos nuestros propósitos y todas nuestras metas que nos planteamos en este 2018. Pero quiero saber yo también a ti, ¿cómo es para ti iniciar bien el año? Justamente como lo comentas, plantearte nuevas metas a largo y corto plazo y bueno, también empezar nuevos propósitos. Es un nuevo comienzo de ponerte pues nuevos hábitos sobre todo, y hay personas que pues se ponen de metas entrar a la universidad, echarle más ganas, y me incluyo, soy una de esas personas. Cada año me pongo de propósito echarle más ganas al estudio y bueno, yo quiero que nos platiques de qué trata la siguiente cápsula que nuestros capsulistas nos acaban de realizar. Para la buena suerte de todos nuestros televidentes que piensan entrar a UABC este año o ya los que son cimarrones que se piensan reinscribir, nuestra sección de trámites y servicios nos traen el proceso de selección y reinscripción para todos nuestros cimarrones y nuevos cimarrones. Así que quédense con nosotros porque esto es Sensor UABC. Hola amigos de Sensor UABC, una vez más les doy la bienvenida a su sección Trámites y Servicios. En esta ocasión ya estamos a punto de terminar los semestres, es por ello que el día de hoy les hablaremos acerca de las reinscripciones, trámite obviamente obligatorio y necesario. Acompáñanos. Te comento que para poder reinscribirte deberás de contestar 3 encuestas. La primera es acerca de la evaluación de tus profesores que te impartieron materias en este semestre. La segunda es la de seguimiento, la cual podrás encontrarla en reinscripcionesuabc.com. Y por último es la ambiente organizacional. Esta te la hacen llegar vía correo electrónico. El de UABC, obviamente, que realizaste el primer día en que entraste a esta institución. Una vez que las facultades ya publicaron la lista de materias que se va a impartir y tú ya estás decidido cuáles vas a elegir, deberás de ingresar a la página de tutorías. Aquí descargarás un formato, el cual contendrá tus datos, la carga escolar que tuviste el semestre anterior y la carga escolar que quieres tener en este semestre. Después tendrás que firmarlo y presentarlo con tu tutora. Tu tutora la podrás consultar ahí mismo en la página de tutoríasuabc.com. Posteriormente, deberás de ingresar al portal de alumnos de la página de la UABC con tu usuario y contraseña que te proporcionaron al inicio. Aquí, para la subasta y que puedas obtener ese horario que tanto deseas. Una vez que lograste obtener un horario, se generará tu recibo de pago en la página Pagos UABC. Pero para que te llegue tu horario a tu correo electrónico o a tu correo de la UABC, deberás activar esta opción antes de iniciar la subasta. Si por alguna razón o circunstancia o simplemente por tu promedio no lograste quedar en algún horario o en algún salón, tendrás que venir al día de ajustes para que no te quedes fuera. Estas fechas las estarán publicando cada una de las páginas en sus redes sociales. Terminaste de realizar todos los exámenes, te darán la gran noticia si eres o no parte de esta gran familia cimarrona. Si no lograste quedar por falta de puntaje o porque te faltó algún examen, estate atento a las próximas convocatorias o también a los lugares disponibles que se abren en las próximas carreras. Pero si ya eres parte de la familia cimarrón, tendrás que presentarte a la gran inscripción a esta institución. El lugar nuevamente te lo dirán en la página donde realizaste todos los trámites. En la inscripción te solicitarán documentos como acta de nacimiento, CUP, comprobante de domicilio y certificado de estudios. Pero si aún no has terminado la preparatoria, te solicitarán tu constancia de estudios como anteriormente te mencioné. Aquí te darán una fecha límite de entrega de tu certificado de estudios para no tener ninguna repercusión en tu historial académico. En esta inscripción te harán la toma de fotografía para tu credencial, así que vente muy bonita o muy guapo si lo que quieres es lucir bien durante toda tu carrera. Una vez que ya presentaste la inscripción, ese mismo día deberás de presentarte en el centro de evaluación o en tu facultad para que puedan proporcionarte una hoja con los requisitos para que puedas presentarte a tu curso de inducción. Esto ha sido todo por nuestra parte. Mi nombre es Joely Núñez y te invito a que estés al pendiente de las fechas, ya que no te querrás quedar fuera. ¡Hasta la próxima!
Y bien, nuestros amigos de Lo que debes de saber nos traen una cápsula muy enriquecedora, pero sobre todo comprometedora. Y les explico el por qué. Porque vamos a sacar a relucir nuestros trapitos al sol, dándonos cuenta si realmente somos organizados o no. Yo la verdad les debo de confesar que soy muy organizado y primordialmente en mis tiempos. Yo prefiero llegar 1 hora antes que 1 minuto tarde. Pero Paola, descúbrete entre nuestro público. ¿Eres organizada o no lo eres? Ay, Brandon, sinceramente, pues te voy a contar la verdad. Soy muy desorganizada, pero considero que el comienzo de este año, pues me voy a poner de propósito ser más organizada. Voy a conseguirme un calendario, una agenda y voy a empezar a anotar los tiempos, porque ahora sí, como dice el dicho, para todo hay tiempo. Pero yo quiero saber, Abby, ¿tú eres desorganizada o organizada? Ay, Paola, comparto contigo este mismo aspecto. La verdad es que sí soy un poquito desorganizada y sobre todo con mis tiempos. Aquí mis compañeros conductores no me dejan mentir. Pero como ya lo dijo Paola, este 2018 es un año para nuevos propósitos y nuevas metas. Y una nueva meta que tengo es organizarme más con mis tiempos, con mis cosas, con todo lo relacionado que tenga que ver. Ahora sí, la cápsula de Lo que debes de saber trae unos tips muy buenos sobre cómo organizarte. Pero antes quiero saber si Miguel es organizado o es desorganizado. Bueno, compañeros, lo que deben de saber es que dentro de mi desorden siempre hay un orden y también procuro tener ordenadas las ideas en mi cabeza. Y eso me ayuda mucho a realizar mis tareas pendientes, sea dentro del tiempo o fuera del tiempo que está especulado, pues ahí está, ¿no? Pero vamos a dejar que nuestros amigos de Lo que debes de saber ahora sí muestren su contenido interesante para nosotros y nuestros televidentes. Entonces, no se despeguen de aquí de Sensor UABC. Yo soy Jennifer Miranda. Y yo soy Yamil Zúñiga. Y esta es su sección, Lo que debes saber. Sabemos que la clave del éxito personal es organizarte bien, medir tus tiempos de manera correcta para poder realizar tus actividades pendientes. Así es, compañero Yamil. Parece tarea fácil, pero realmente no lo es. Por eso, Lo que debes saber trae para ti los siguientes tips para organizarte. Así que acompáñanos. Tips para organizarte. Según los expertos consultados, estos son algunos elementos que debes evaluar en tu día a día. Su modificación podría ayudar a hacer rendir mejor tu tiempo. Número 1. Adicto al mail. De acuerdo con el estudio El uso del tiempo, realizado por especialistas de la Universidad Autónoma de Barcelona, una constante en los trabajos es invertir varias horas del tiempo, no solo en chatear, sino en leer blogs, contestar correos y entrar a redes sociales. Concéntrate en contestar mensajes importantes o que debas darle seguimiento y deja para el final del día las visitas o sitios como Facebook o el mail de tus amigos. Esto los puedes revisar en casa. Sigue tu reloj. Establece a qué hora del día te sientes con más productividad. Por ejemplo, a mediodía y en cuál menos. Aprovecha ese lapso para realizar los pendientes más importantes. Eso sí, trata de cumplir con esa rutina. Si decides trabajar arduamente entre 10 y 13 horas, organízate para ello. Puedes usar audífonos mientras trabajas, no para cantar tus canciones preferidas, para concentrarte y prestar menos atención a la plática de tu compañero de enfrente. 3. Enlista tus actividades. En un trabajo todo es importante, pero debes aprender a priorizar cada acción, según su orden de importancia. Reúnete con tu jefe, pídele que te indique si existe una labor a desarrollar de inmediato y enfoca tu energía en eso. Después, anota cómo irás sacando a los demás y evalúa si algún compañero puede apoyarte en determinada tarea, lo menos entregándote a tiempo cierta información. 4. Descansa con orden. Si bien es importante que en tu rutina fijes un espacio de unos 5 a 10 minutos para pararte a caminar o hacer una llamada pendiente, evita que la ida por el café se convierta en media hora. Habla con tus compañeros y diles que pueden ponerse al corriente en la comida o al salir del trabajo. Pon orden. ¿Te ha pasado que pierdes una hora buscando la versión final de un archivo o un contacto? El primer paso para ser productivo es el orden. Si tienes varias versiones de un documento, procura hasta dejar la que tenga los últimos cambios, a menos de que te pidan guardar todo. Y utiliza un archivo de Excel o un programa como Keep as Password Safe para guardar números importantes que necesites diariamente. 6. Ubica tu foco de atención. Si te encanta leer el periódico o revisar las ofertas que te mandan por internet, de nueva cuenta, haz un espacio para ello, sin que intervenga en tu horario laboral. Puede ser muy temprano o por la noche en casa. 7. Entrénate en decir no. Aunque quizá esta sea la consigna más difícil, sobre todo si quieres quedar bien con tu jefe, es importante que aprendas a utilizar esa palabra. Si un amigo te insiste en que pases a partir del pastel de un compañero y que aproveche para extenderse en la plática, indícale que, ante la carga del trabajo,
¿Estás buscando ordenar mejor tus tiempos? Bueno, esto ha sido toda esta sección, pero no sin antes recordarles que pueden utilizar el hashtag lo que debes saber para estar al tanto de todo lo que se sube en la plataforma de Sensor UABC, temporada 2. Nos vemos en la próxima. Mucho éxito a todos. Y ahora es el momento de una de las secciones favoritas de nuestro programa, que es nada más y nada menos que Marcador. Entonces, prepárense para ver lo mejor en el deporte universitario, ya que ellos siempre preparan lo mejor para todos ustedes y también para nosotros. Y sobre todo con un deporte tan interesante como el día de hoy, que va a ser el boxeo. Entonces, te pregunto, ¿tú sabes acerca del boxeo algo? ¿Te estás familiarizado? ¿Qué tal contigo, Brandon, acerca de este deporte y tú? Mira, mi papá es súper fan del box. Mi abuela, que en paz descanse, también lo era. Pero la verdad hay que reconocer a estos atletas que tienen una preparación física, una preparación mental y un compromiso con lo que les apasiona. ¿Tú tienes algún familiar o estás familiarizado con alguna persona que esté dentro de este medio boxístico? Bueno, lo más cerca que he estado yo del boxeo es un amigo que estuvo conmigo en la secundaria y hasta la fecha sigue practicando el boxeo, lo cual ha marcado en su vida muy importante este boxeo, este deporte. Por lo tanto, los invitamos a los televidentes y también a todas las personas que se familiaricen más con este deporte. Entonces, amigos, no se pierdan la sección de Marcador, nada más aquí en Sensor UABC. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su sección favorita, Marcador. El día de hoy entrevistaremos a Jorge Luis García Castillo, boxeador amateur de UABC. Acompáñenos. Mi nombre es Jorge Luis García Castillo, estudio aquí en la Facultad de Derecho en el campus Tijuana, desarrollo la disciplina en boxeo. El boxeo es un deporte de contacto que es uno de los deportes más completos que se podría decir dentro de las ramas deportivas, ¿no? Ya que pues en este deporte al momento que vas a hacerlo pues no dices voy a jugar boxeo, sino vas a boxear. Entonces es un deporte de contacto físico donde das realmente todo tu físico en cuestión deportiva. Aparte que es un deporte muy desarrollado en cuestión tanto psicológica, en liberar el estrés y tanto físico. El boxeo consiste en más que nada el desarrollo de velocidad, fuerza, condicionamiento físico y más que nada pues te estableces en un estándar de salud y pues es una disciplina pues que tienes que respetarla, ¿no? En el boxeo, al momento de las competencias, para poder ganar uno más que nada en este deporte, necesita demasiada disciplina. Realmente en este deporte se gana en el entrenamiento y a la hora de pelea, más que nada, pues lo que ven los jueces en esta instancia, pues es técnica, fuerza, condición, inteligencia y habilidades que uno puede desarrollar durante el combate, ¿no? Todo esto lo haces previamente a un entrenamiento. Entonces, para poder ganar, hay que tener un buen entrenamiento y buenas habilidades dentro del combate y inteligencia más que nada. Realmente ahorita me encuentro yo todavía en la rama amateur, pero durante el transcurso de mi trayectoria que ya he tenido como deportista, pues ya he pasado varios filtros, tanto municipales, estatales, regionales, nacionales y hasta internacionales he llegado a competir. Pues uno de mis logros más próximos que he tenido es la universidad, que fue en Monterrey, y pues gracias a Dios obtuvimos la medalla de oro, ¿no? No fue fácil, fue algo complicado, pues anteriormente competencias que más he tenido, también he tenido pues mis bajas y mis altas, ¿no? Entonces he competido en Olimpiadas Nacionales, he competido pues en regionales, nacionales, estatales también y 2 internacionales que he estado representando a México y pues es un orgullo para mí estar de esa parte, ¿no? Ahora pues nos espera la nueva Olimpiada Universitaria que pues estamos entrenando ya desde a todo vapor para abrir el año con unas peleas y empezar el fogueo, ¿no? Y próximamente pues más que nada tenemos la Universidad Mundial que probablemente puede ser en Rusia el próximo año. Pues realmente yo les invito a que vengan a este deporte y más que nada pues que ustedes pues si les gusta o más que nada hagan algún deporte y si este deporte les gusta pues es muy bonito y si quieren llegar a competencias más adelante, claro que se puede con disciplina y dedicación más que nada. Esto fue todo por nuestra parte. Gracias por sintonizarnos en tu sección favorita, Marcador. Hasta la próxima. Bueno amigos,
amigos, tristemente este programa ha llegado a su fin, pero de verdad quiero agradecer a todos nuestros compañeros que están aquí presentes y también a los capsulistas que hacen posible la realización de este programa. Pero no se preocupen porque nos pueden seguir sintonizando cada domingo. Y bueno, ¿cómo te la pasaste, Brandon? La verdad estoy muy feliz, estoy muy contento. Fue un programa con mucho contenido de importancia, pero sobre todo les agradecemos a ustedes, nuestro público, que constantemente cada domingo están con nosotros. Avi, ¿con qué te quedas de este gran programa? Pues mira, más que nada quiero agradecerles a todos ustedes que nos están mirando, que semana tras semana nos están sintonizando y recordarles por supuesto que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y por supuesto nuestra plataforma en YouTube. ¿Tú qué nos puedes contar, Miguel? Bueno, mis amigos, quién sabe en dónde nos estén viendo, pero lo importante es que están ahí, ¿no? Están aquí también con nosotros y sobre todo es que el programa de Síntesis TV, este canal tan importante que nos transmite, y muchas gracias también a todos ellos que hacen posible esta sintonía. Entonces, ¿saben qué es el domingo a la 1:30 de la tarde y su repetición los miércoles a las 11 de la mañana? Y sobre todo, pues ya saben, Paula, pero ¿no se te está olvidando algo? ¿Quieres decirle algo más a nuestros televidentes? Bueno, Miguel, pues también mis propósitos, cómo quiero empezar este año, de verdad, que es un nuevo comienzo y una nueva oportunidad para empezar bien. Y bueno, antes que nada, pues agradecerle también a mi familia, apapacharlos y empezar desde cero. O sea, es decir, abrazándolos y dejando atrás rencores y todo. Y bueno, con todos los tips que tuvimos a lo largo del programa, creo que voy a agarrar algunos consejillos porque de verdad no hay una rutina que yo haga año con año, pero esta vez me dieron ganas. ¿Tú cómo vas a empezar el año, Brandon? ¿Cómo lo voy a iniciar? Yo creo que de la mejor manera, con ustedes, nuestro team de conducción, el gran trabajo que hace nuestra producción, los camarógrafos, ustedes que nos ven domingo con domingo y primordialmente amor familiar, contacto en la familia, comunicación y ustedes, Sensor UABC, nuestra nueva familia. Avi, tú, tus nuevos propósitos, platícanos. Yo tengo muchísimos propósitos, pero ya les he contado en el programa anterior de cómo es que quiero iniciar este año. Ahora más que nada quiero agradecer este tiempo para agradecerle a todos ustedes y desearles lo mejor en este 2018. Espero que se la pasen muy bien, que cumplan todos sus deseos, todos sus propósitos y todas sus metas. ¿No es así, Miguel? Así es, el 2018 es un buen pretexto para comenzar con buenos hábitos, sobre todo con buenas costumbres, sobre todo quedarnos con lo mejor del 2017. No se olviden, amigos, que están aquí en el mejor programa universitario llamado Sensor UABC, temporada 12.